El Señor Jesucristo predicó 3 años y medio el Evangelio del Reino. Fue un solo mensaje. Él no predicó otro mensaje. A Él no le vemos predicando mensajes financieros, ni mensajes de guerras, ni mensajes de necesidades, de que, bueno, en fin, usted que necesita, ni canjes, sino predicando un solo mensaje, el Evangelio del Reino. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba el Evangelio del Reino, en el Evangelio del Reino venía la salvación, la libertad, la restauración, el perdón, la sanidad, la restauración, la restitución, la abundancia, venía todas las cosas en el Evangelio del Reino. Entonces, nosotros ya vimos 10 modelos de evangelios pervertidos que se desviaron. Ya vimos qué es el Evangelio del Reino en 15 puntos. Hoy nos toca estudiar el punto número 16. Y es un tema entre sencillo y profundo. A partir de hoy empezamos el 3.16 y el título es El Evangelio del Reino es Cristo mismo revelado. Se ha sacado este material para que usted pueda, por las Escrituras, confirmar, repasar. A mí alguien me decía que con los estudios bíblicos que le hemos pasado, me decía, no, yo lo he tomado para mis devocionales. ¿Qué es un devocional? Que cada día yo saco un tiempo para tener comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios yo voy a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos renunciar a la bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Creer que la palabra de Dios es una bola de cristal. Bibliomancia es leer la Biblia así, lo que me salga. Y entonces uno lee y uno dice, no entendí. Voy otra vez lo que me salga. Dios en bibliomancia, o bueno, cogiendo la Biblia para leerla así, Dios le puede hablar a uno, pero no es un método para aplicarlo todos los días. Porque Dios es soberano y Dios obra de muchas maneras. Pero ya que yo la muevo para acá, para allá, porque Dios es Dios de propósitos. Alguien me pedía una Biblia, me decía, regáleme una Biblia, pastor. Yo le decía, ¿para qué? Regálemela para leerla. Es un buen detalle y es una buena motivación. Pero el Señor Jesucristo no regaló Biblias. Él enseñó la Biblia. Él enseñó la palabra de Dios. Porque todos tenemos Biblia en la casa, ¿sí o no? En Hechos 8:30 dice que había un hombre multimillonario, a propósito moreno, porque venía de África, y era el que administraba los tesoros de la reina de Candace. Este hombre vino meses caminando desde Etiopía hasta Jerusalén. Compró una Biblia porque le dijeron que leer la Biblia pues era bueno y que leer la Biblia le iba a ayudar y que tenía buena suerte. Y ese hombre empezó a leer la Biblia, pero no entendía. No entendía. Entonces el Espíritu Santo le dijo a un evangelista llamado Felipe, le dijo, acérquese a ese hombre. Y Felipe le dice, pero ¿a qué? Acérquese, pregúntele que si él entiende lo que está leyendo de la Biblia. Y era un hombre preparado, era un hombre capacitado, era un contador público, era un hombre que sabía de administración. Pero se puso a leer la Biblia y quedó perdido. Necesitó a alguien que se la enseñara. Esa es una necesidad grande en el ser humano. Si una persona está equipada, capacitada y enviada por Dios a enseñar la palabra de Dios, es porque se ha sentado primeramente a aprenderla. El mismo modelo está en el Señor Jesucristo. Jesucristo empezó a estudiar la Biblia desde los 5 años hasta los 30 años. 25 años estudió la palabra de Dios y la predicó solamente 3 años y medio. Porque hoy en día parte del desorden, el caos, la confusión que hay, es que todo mundo lee la Biblia y la interpreta a su manera, o a su propia conveniencia, o a sus propios deseos, o a sus propios intereses. La palabra de Dios es poderosa. Entonces,
vamos a empezar a estudiar un tema entre sencillo y profundo, porque yo creo que es un tiempo de empezar a ir destapando ya verdades que necesitan ser aclaradas. Estaba profetizado que el pueblo de Dios iba a saber su nombre, y que el Señor iba a ser uno, y que el nombre de Dios iba a ser uno. O sea, hoy vamos a estudiar cuál era el nombre desconocido para el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y tal vez hasta el día de hoy. Yo sé por qué tengo temor en esta enseñanza, no por miedo al micrófono ni al público, porque uno ya maneja esto hace años, sino por lo poderoso de la enseñanza de esta noche. Porque por las escrituras, por la palabra de Dios, tengo la responsabilidad hoy de decirle por la palabra de Dios cuál es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque si uno estudia todas las escrituras, uno dice, bueno, pero a Dios se le dice Jehová, se le dice Yahweh, se le dice Yahvé. Eso habla uno hebreo, arameo, griego, latín y termina hablando uno hasta inglés. Y digo, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Y cómo se llama Dios? Y ese poco de nombres, ¿qué? ¿Dónde quedan? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 138:2. Salmos, capítulo 138, verso 2. Eso es parte del mensaje. El Evangelio del Reino es Cristo mismo revelado. Lo que la gente necesita es conocer a Cristo. Vamos a mirar que Cristo es el camino al Padre, Cristo es el camino a Dios, Cristo es el dador del Espíritu Santo. Y Cristo llega a ser todo para nuestras vidas. Salmos, primero el Salmo 138:2. Entonces, yo en la cuestión de la Biblia, yo decía, oye, porque es que a veces se presiona a la gente, lea la Biblia, y uno cae en ese error. Lea la Biblia, léala 3 horas diarias, léala 4 horas. Lea, tráigala, ande con la Biblia. Y uno dice, bueno, es una buena motivación. Pero más que andar con la Biblia, es poder conocer bien la Biblia o la palabra de Dios. Dice el Salmo 138:2, me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre. ¿Qué ha engrandecido Dios? Que ha exaltado y levantado Dios su nombre y tu palabra sobre todas las ¿qué? Las cosas. O sea, ¿qué levantó Dios? ¿Qué ha honrado Dios? Su nombre. Su nombre. ¿Y su qué? Su palabra. Está por encima de todas las cosas. Vamos a llegar a entender por las escrituras que tener a Cristo es tener el nombre de Dios. Tener a Cristo es tener el nombre de Dios en nosotros. Y que cuando tengo a Cristo y tengo el nombre de Dios en mi vida, somos colocados por encima de todas las cosas. Vamos a ver por las escrituras el poder del nombre de Dios. Porque dice que Él lo ha exaltado y ha exaltado su palabra. Ya que estamos ahí cerca, para no darle un safari bíblico, Proverbios 34. Después de Salmos, sigue Proverbios. Para ir como en ese orden de mirar 4 textos bíblicos, por los cuales quiero dejar como fundamento en el tema de esta noche. Proverbios capítulo 30, verso 4. Dice las Sagradas Escrituras, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? O sea, son preguntas. ¿Cuál es su nombre? Uno dice Dios, sí, pero ¿cuál es el nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Otra versión dice, ¿conoces el nombre del que hace todas estas cosas? ¿Y conoces el nombre de su qué? ¿De su hijo?
Entonces, cuando ya la Biblia empieza a hablar de su Hijo, usted y yo ya comprendemos que es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Isaías 52, 6 al 8 es el tercer texto. Entonces el tema de hoy es el Evangelio del Reino, es Cristo mismo, pero revelado. Si hay una necesidad primordial en el ser humano es conocer a Cristo. No, pero yo quiero conocer a Dios. Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, si no es que por mí. En una ocasión los mismos que leían la Biblia, los fariseos, los escribas, los que eran religiosos en la época, pues que entre comillas servían a Dios, en Juan capítulo 10 le dijeron a Jesucristo, y usted nos habla de Dios, y usted nos habla de Dios, y usted dice Dios, muéstrenos a Dios. Y entonces les dice en Juan 10:30, yo y el Padre, ¿cuántos dioses somos? ¿Uno qué? Uno somos. Yo y el Padre, y por eso lo mataron, porque les dijo que era Dios. Isaías 52, 6 al 8. Por tanto, mi pueblo sabrá mis nombres. Mis, singular o plural. Muchos o uno solo. Mi pueblo sabrá qué. ¿Mi qué? Mi nombre. Por esta causa en aquel día, está hablando del sacrificio. Haga de un alto. Cuando la Biblia habla del día de Dios, el día de Dios fue el día del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Isaías 61 dice el día de venganza, ese fue el día del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Día. Dice que Dios, que su pueblo, nosotros vamos a saber su nombre. Y en aquel día, desde el sacrificio de Cristo, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Solo después del sacrificio de Cristo, Dios se metió en el hombre para siempre. En el que se ha reconciliado. Para siempre. Yo estaré presente. Mateo 28, 20, dijo el Señor Jesucristo, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. 2 casas, esté contento. ¿Está pagando arriendo? Pues esté contento. Porque yo dije, no te dejaré ni te desampararé. Entonces ahí está hablando de esa parte. Verso 7. Esto es el Evangelio del Reino. Dice, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. El Evangelio del Reino es el Evangelio de Cristo, y en el Evangelio de Cristo todas son noticias nuevas y son noticias alegres. Dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de la bendición de Dios, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hace meses atrás veíamos 10 modelos de evangelios pervertidos, distorsionados, alterados o torcidos. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, no es terrorismo espiritual. No es terrorismo espiritual. No es manipulación, de meterle miedo a la gente, de meterle terror a la gente, de meterle a la gente esclavitud, de meterle ley, religión, obras. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Alegres nuevas, nuevas noticias, buenas noticias, noticias de paz, noticias de bendición, noticias de reino, de gobierno. Tu Dios reina. Esa exclamación de tu Dios reina es que Dios es el rey. Y Dios está reinando en Cristo. Y Dios en Cristo todo lo tiene bajo control. No como la gente lee un texto antes de la cruz, que el Señor Jesucristo dice, ahí viene el príncipe de este mundo, yo no tengo nada que ver con él, hablando de Satanás. Eso está en Juan, no recuerdo ahora el texto, pero también en Lucas 11, 20 al 23, el príncipe de este mundo. Pero Cristo muere en la cruz y dice que ya el príncipe de este mundo ha sido vencido. O sea, el diablo ha sido vencido.
Y entonces empieza a ver uno el poder del sacrificio de Cristo y se da cuenta que Dios todo lo tiene bajo control. Ese tu Dios reina, es que a Dios no le escapa nada de nuestras vidas. Sigue diciendo el 8, voz de tus atalayas. O sea, el atalaya es aquel que anuncia. Alzarán la voz, juntamente harán voces de ¿qué? De dolor, de tristeza, o voces de ¿qué? De júbilo, de alegría. Porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión, que es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiero retomar de aquí? Mi pueblo sabrá mi nombre. Mi nombre. Zacarías 14:9 es el último libro, antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 14:9 al 11. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es que hay muchos. Unos dicen Jehová, otros Yahweh, otros Yahvé, otros Elohim. Ahora le digo todos esos nombres. Ahora este no es un tema de darle un solo miércoles. Por eso les decía que vamos a ir a partir de hoy trabajando en este punto. ¿Cuál es el nombre de Dios? Zacarías 14:9 al 11. Y el Señor, en el hebreo es Adonai, será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor, o sea, en el hebreo es Yahweh o Adonai, el Señor será ¿qué? Uno. ¿Y uno qué? ¿Uno qué? Su nombre. Uno. En aquel día, el día. Hablando del sacrificio de Cristo. Uno su nombre. Verso 10. Bueno, saltemos al 11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más que no habrá nunca más. Maldición. El que conoce al Señor, el que conoce, mire, por eso le hablo de que el evangelio del reino, aquí no tiene que hablar sino de bendición. Por eso cuando uno el evangelio de Cristo lo distorsiona o lo vuelve casero o artesanal o a mi manera o como me enseñaron los abuelos que fueron lindos o como me han enseñado, uno tiene que revisar bien. Porque en el evangelio de Cristo no hay maldición. No hay, desde estaba profetizado y no habrá nunca más maldición en el pueblo de Dios. Nunca más. Por eso Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió y nos rescató de la maldición. ¿De cuál maldición? De la ley, la que estaba estipulada en la ley. Cristo nos redimió. Por eso desde Génesis 12:1 al 3 dice que en Abraham, o Cristo que estaba en Abraham, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, a veces tenemos un programa mental o traemos una corriente que nos han dicho que estamos en maldición, que nuestra familia es maldita, que la abuela se murió de dolor del pelo, entonces esa maldición se la pasó a la nieta a la bisnieta y se programa a la gente. Cuando realmente en parte, científicamente, clínicamente pueden venir enfermedades por medio de los genes de los padres o de los anteriores, pero esto no se llama maldición, como la gente le llama maldición. Es que maldición significa solamente separado de Dios, o apartado de Dios, o lejos de Dios. Y Dios se ha acercado al hombre. Ustedes mezclan maldición con gripa, que la abuela le dio gripa, que no. Eso son consecuencias. ¿De qué? Del desorden en que ha caminado el ser humano. Del desorden. Y este muchacho, ¿por qué nació enfermo? Consecuencia del desorden que ha caminado el ser humano. Pero maldición como tal, hace 2011 años Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Porque si el evangelio de Cristo habla de maldiciones, no sería una buena noticia. No sería una buena noticia. No, ahora estamos malditos nosotros, malditos allá porque no tenemos empleo y todas esas cosas. ¿Cuál era el nombre desconocido por el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, el pueblo del Nuevo Testamento y aún este tiempo? A mí me da pena hasta decirlo. Jesucristo. Ya, ese es el nombre desconocido. Ah, pero es que yo he oído hablar de Cristo desde pequeñito, yo también. Ah, pero es que yo ya voy a una iglesia cristiana, yo también. Ah, pero es que yo sé que Jesucristo es Dios, yo también. Pero yo apenas estoy conociendo el nombre de Dios. Y llevo un poco de años que me da hasta pena decirlo.
Vamos a mirarlo por las escrituras. Jesucristo es el nombre en que Dios en este tiempo se revela y se manifiesta. Es el nombre en que Dios cumple su palabra y en ella le da toda potestad y toda autoridad a Cristo y le da toda preeminencia. Vamos a mirar que sencillamente el nombre desconocido por todas las edades y siglos es el nombre de Cristo o Jesucristo, que se lo voy a explicar hoy. El nombre de Cristo. Por las escrituras, según 2 Corintios 3:14 al 16 y Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20, la Biblia habla de iglesias que tenían nombre cristianas, pero que no conocían a Cristo ni tenían a Cristo. Y tal vez esta puede ser una. Y usted y yo no nos damos ni cuenta. No, pero es que ahora en el letrero dice Cristo, misión Cristo. Y que Cristo es el camino. Pero una cosa es la información. Que le digan a uno que Cristo. Otra cosa es la revelación. ¿Qué es la revelación? Que Cristo se me aclare a mi vida. Que sea una verdad, una realidad en mi vida. Y es que tener a Cristo lleva consigo una responsabilidad bien grande. ¿Cuál es? Que si Cristo es mi rey, nada más debe gobernar mi vida. Nada más debe gobernar mi vida. Que hay momentos que uno descacha, que uno falla, que uno comete errores, obvio. Pero si Cristo es mi rey, nada me debe gobernar. Ni las circunstancias, ni las adversidades, ni el clima, ni la enfermedad, absolutamente nada. En Romanos 8, desde el verso 28 hasta el verso 39, el apóstol Pablo decía, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y él empieza a hacer un análisis a nivel de toda la creación. Y dice, ¿qué me podrá separar de Cristo, del amor de Cristo? Voy a empezar a estudiar a ver qué. Y empieza a mirar tribulación, angustia, hambre, desnudez, deuda. Y él dice, no, nada me puede separar. Y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Portar a Cristo es portar el nombre donde Dios depositó todo su poder, toda su autoridad, toda su gloria, toda su magnificencia. Yo empecé a estudiar la Biblia y creo que hay unos 300 versículos bíblicos que habla del nombre de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entonces empezar a estudiar todos esos pocos versículos, pues nos llevaría años. Pero yo digo, tremendo cómo Dios del Antiguo Testamento trae este tema tan poderoso hasta el Nuevo. Se lo voy a explicar en un lenguaje sencillo. En el Antiguo Testamento, o sea, hay que comprender que las escrituras o la palabra de Dios o la Biblia tiene tiempos. Y estos tiempos tienen que saberlos todas las religiones del mundo, todos los ministros, los sacerdotes, los pastores, todo aquel que ama a Dios y quiere enseñar la palabra de Dios, debe saber que las escrituras tienen tiempos, o edades, o dispensaciones. Que la mayoría aquí ya lo sabe, que son temas más profundos a nivel, pues, liderazgo o ministerial. Que hay un tiempo de inocencia. Es cuando Adán y Eva no habían pecado, no habían caído. Inocencia. Es la primera dispensación. La segunda, la conciencia. Que ya cuando pecaron conocieron el bien y el mal. La tercera, el gobierno humano. Que ya al conocer el bien y el mal, el hombre le dio por hacer lo que le da la gana. Y esto tiene un inicio, ¿no? Desde Génesis capítulo 1, verso 26 y 28 a capítulo 3 está la inocencia. Del capítulo 3 al versículo 6 está la conciencia. Del capítulo 6 hasta el capítulo 12 está el gobierno humano. Esa es otra dispensación, otro tiempo para saber interpretar bien la Biblia. Y esto es sencillo, mire, esto es sencillo porque esto lo ve uno en las películas, en la historia, nos enseñaron desde pequeño, en catequesis, en la iglesia, en todo lado. Gobierno humano es cuando Génesis 6 los hombres hicieron tanta maldad que Dios después envía un diluvio y a Noé le dice que haga un arca. Ese es el tiempo del gobierno humano, donde la maldad del hombre se multiplicó. Más adelante encontramos, bueno, todo lo que pasó en ese tiempo. Después viene la promesa, Génesis 12 con Abraham. Después viene hasta Éxodo 19, la ley, es otro tiempo.
La ley que se le entregó a Moisés y al pueblo de Israel. Después viene otro tiempo con la llegada de Cristo, que es la gracia de Dios. Y después viene otro tiempo con la llegada de Cristo, de igual manera que empezamos a disfrutar, que es el reino, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Son tiempos. Todo aquel que se va a parar a enseñar la palabra de Dios debe conocer estos tiempos. O si no, revuelve la Biblia y la revuelve y la revuelque y dice, no, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal sí estudió la palabra de Dios, sí la estudió. Él no se lanzó a lo que le saliera, Él no inventó, Él estudió desde los 5 años hasta los 30 años. Juicioso. La palabra de Dios para después enseñarla a 3 años y medio. O sea que si hay una necesidad grande de estudiar la palabra de Dios. Entonces cuando yo conozco el tiempo de las escrituras, voy a saber que Dios, cómo se le reveló Dios a Moisés. ¿Sabe cómo? Le dijo, yo soy. Dios le dijo a Moisés, va a liberte mi pueblo. Sí, pero ¿qué digo? Dígale que yo lo envío. Moisés, dígale a Faraón que yo lo envío. Y Moisés le dice, pero ¿usted cómo se llama? Porque es que yo le digo a Faraón, ve a Faraón que es ir al pueblo porque Dios dijo. Y entonces Dios le dijo a Moisés, dígale que el yo soy te ha enviado. El yo soy te ha enviado. Y entonces Moisés le apareció a Faraón, le dijo, Faraón, el yo soy, Dios que nos deje ir porque hoy no. Bueno. ¿Cómo se le reveló Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham, Génesis 22, vos me amas mucho, sos muy obediente. Sacrificame a tu hijo, ponelo en un altar y partilo en 2 y echarle candela. Y el viejo fue, Abraham fue en obediencia. Y Abraham ofreció a su hijo. Cuando Abraham ya iba a poner el cuchillo sobre el muchacho, Dios le habló y le dijo, no, ¿qué estás haciendo, Abraham? ¿Por qué eres tan bruto? Usted me dijo que lo matara. No, es que yo no te estaba matando, era a ti. O sea, Dios estaba orando, era en Abraham. Y entonces ahí le aparece el cordero. Abraham voltea a mirar, Dios le dice, mira para atrás, el cordero. Y entonces ahí Dios le aparece como el Señor Jireh. O Jehová Jireh, que es lo más conocido, lo más común de la tradición. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. ¿Cómo se le reveló Dios a Jacob? Se le reveló a Jacob como el Dios Betel, como el Dios casa, como el Dios puerta del cielo. ¿Quién es la casa de Dios? Pues el mismo Cristo, el templo. ¿Y quién es la puerta? Pues el mismo Cristo. Eso lo vamos a mirar más adelante. Y sucesivamente, ¿cómo se le reveló Dios a Josué? Como Jehová Nisi, el estandarte, la bandera. O sea, Dios en el Antiguo Testamento, para decírselo en un orden sencillo, se reveló como el yo soy, como va a decirlo como dice la tradición. Jehová Nisi, Jehová yo soy, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Sikenu, Eolán, Adonai, Jehová Sabaoth, nuestro guerrero, Roy, nuestro pastor. O sea, Dios se le reveló a ellos a través de estos nombres. Dios. Pero estaba profetizado que llegaría un día donde Dios iba a ser uno. Y Dios se iba a revelar como el único rey, el único Señor y el único nombre. Y entonces ahí donde viene lo poderoso, que ya se me está quitando la tembladera. Jehová, el yo soy, el yo soy. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? O sea, se lo da más despacio. Dios se le reveló a los judíos a través de estos nombres. Pero nosotros no somos judíos de nacimiento, nosotros éramos gentiles, que quiere decir los que no nacimos en Israel. Dios se nos reveló fue en la persona de Cristo. Es en Cristo que Dios se nos revela. Es en Cristo que Dios se nos muestra. Es en Cristo que Dios nos da a conocer. Entonces, por ejemplo, yo soy. ¿Quién es el yo soy en el Nuevo Testamento? O sea, Dios se revela por medio de ¿qué? De Cristo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy antes que Abraham, yo soy. Pero él dijo que él era Jehová Roy, nuestro pastor.
¿quién es nuestro pastor? Y el obispo de nuestras almas. ¿Y quién dijo que era? El mismo Cristo. Pero él dijo que él era Jehová. Ese me olvidó. Ya tanto tiempo sin pronunciarlo, porque yo oraba así. No me acuerdo. Que él es mi sanador. Bueno, ¿y ahora en quién es nuestro sanador? Que él es nuestro proveedor, y ahora en quién es nuestro proveedor. Lo que le quiero decir es que todos estos atributos y estos nombres, estas manifestaciones de Dios con el sacrificio de Cristo, quedaron metidos en un solo nombre, y es el nombre de Cristo. Cristo es completamente Dios, y estamos hablando de un solo Dios que se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo. Pero que a Dios le plació colocar toda potestad, y ahí donde va a empezar a leer los textos que son bien profundos, en Cristo. Vamos a mirar por ejemplo, vamos a mirar 2 Corintios 5, 17 al 19. Para empezar a hablarle ya algo más bíblico. 2 Corintios 5, 17. Seguiremos, pues apenas estamos empezando el tema, ¿no? Habrá cositas que tal vez a uno se le pase o no entienda bien, o en fin, pero esto sigue. Cristo es Dios, la deidad de Cristo, Cristo es el Señor, Cristo es el yo soy. Y hablaremos de todo lo que tiene que ver con cada uno de esos nombres que le dije ahora, pues de una manera, o haciéndole un panorama de cada uno de estos nombres. 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Dios? Dice que Dios estaba ¿en dónde? En Cristo. O sea, es un solo Dios. Dios en Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces aquí vemos Dios manifestándose en la persona de Cristo. No vamos por allí, pero se lo voy a explicar. Jesús el Cristo o Jesucristo. ¿Por qué quedó el nombre de Jesucristo? O en alguna vez aparece Cristo, o en el antiguo o antes de la cruz Jesús. Porque dice la Sagrada Escritura, primera de Timoteo 3:16. O sea, este es un tema apasionante, porque aquí parte de lo que vamos a estudiar es lo que necesitamos conocer los cristianos. El tiempo de las Escrituras, el tiempo de Dios y el tiempo de Cristo. Yo ya voy a empezar a destapar a Cristo y a revelar a Cristo de acuerdo a la medida como lo hemos recibido y por su palabra los días miércoles. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, vamos a estar hablando de algo grande, de algo que es un misterio, algo que no todos lo sabemos y que tampoco a todos es dado, sino que Dios determinó el tiempo y las personas. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. O sea, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, se lo voy a aplicar bien despacio. Dios fue manifestado en carne. Leamos Hebreos 10:5 y leamos. De todos modos usted puede anotar, si no alcanza a leerlo y lo repasa en la casa, o alguna pregunta me puede llamar o podemos hablar. Hebreos 10:5.
Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. ¿Por qué le estoy leyendo estos textos? Porque habla de cuerpo y habla de carne. Eso quiere decir naturaleza humana. Naturaleza humana. ¿Dónde estaba la naturaleza humana? ¿O dónde Dios se manifestó en carne? ¿En la persona de quién? De Jesús. En la persona de Jesús. Y Cristo es la manifestación de la deidad, de la divinidad, de ser Dios. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, está hablando que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre y fue 100% Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. En Jesús tenía la naturaleza humana y en Cristo tenía la naturaleza divina. Divina, eterna y gloriosa. Esto se llama la unión hipostática. Dentro de los términos teológicos o estudios de las Sagradas Escrituras, dentro de una asignatura que se conoce como Cristología, que es el estudio de Cristo. Yo sé que estoy tomando riesgos, pero por el estudio, por la hoja o el tema donde vamos, es tiempo de destapar a Cristo. Porque de corazón le digo, apenas lo estoy conociendo y llevo años en eso. Apenas estoy conociendo a Cristo, a Dios en Cristo. Apenas yo... Bueno, en fin. Voy a leérselo, Gálatas 4:4. Este otro punto, este es fuerte, el que le voy a decir. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, naturaleza ¿qué? Humana, y nacido bajo la ley. Se lo voy a decir en un lenguaje para ver si usted la cogió o estamos confundidos. Se lo voy a decir con la Biblia. Primera de Corintios 10:5. O sea, anote esos textos son claves. Yo ni los tengo anotados por aquí. Pues tal vez porque uno ya lo tiene claro y uno le enseña a pastores y a líderes y para uno es, pues dentro de lo normal, sencillo. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¿Quién era la roca? ¿Ah? ¿Quién era la roca? Y está hablando del pueblo de quién? De Israel. O sea que desde el pueblo de Israel, ¿quién se estaba manifestando en ellos? Como la roca, Cristo. Primera de Pedro 1. Con esos textos le digo ya una realidad que tienen que saber los cristianos, los católicos, los adventistas, todos tenemos que saberla. Y que es conocer a Cristo verdaderamente, tener un encuentro genuino con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron la palabra de Dios. Allá estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Hasta allí. Estamos hablando del nombre de Dios, que Dios en el Antiguo Testamento y a Israel y a los hombres de Dios les reveló de una manera, pero que a nosotros, con el sacrificio de Cristo, se nos está revelando de otra manera, siendo el mismo Dios. ¿Y cómo nos está revelando ahora? Pues en Cristo. A Abraham, ya le dije, le reveló como Jireh, a Moisés como el yo soy, a Jacob como Betel. Cada uno de estos hombres Dios se les reveló de esa manera, y a Israel. Pero a nosotros se nos reveló en Cristo. Y le estoy explicando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Jesús, la parte humana, y Cristo, la parte espiritual o la deidad.
Esto es importante, por eso la gente confunde Jesús, Cristo. ¿Cuántos nombres? Es uno solo. ¿Cuántos Cristos? Es uno solo en dos tiempos o dos manifestaciones diferentes, en carne y en espíritu. Entonces la pregunta que yo le iba a hacer, ¿hoy está el Señor Jesucristo en carne? ¿Anda como carpintero con otros 12 atrás? ¿Cuántos años vivió el Señor en esa naturaleza humana? ¿Cuántos años? ¿No nació de qué? ¿De María? Bueno, el Espíritu lo engendró y el Espíritu lo sustentó. ¿Cuántos años vivió el Señor en la naturaleza humana? 33 años y medio. Murió, primera de Timoteo 3:16, y resucitó en el Espíritu. Quiere decir que ahora el Señor no es carne. Por eso, algo que yo tengo que decírselo, yo no lo puedo guardar. En el Nuevo Testamento o después de la cruz no se encuentra Jesús de Nazaret, ni el maestro de Galilea, ni el carpintero, ni el nazareno. Usted, después del sacrificio de Cristo, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesucristo el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, Cristo es todo, en Cristo está Dios. No lo leímos ahora, Cristo, Dios, dice en Cristo, estaba reconciliando el mundo. Podríamos mirar otras cosas, otros textos bien poderosos. Por ejemplo, Efesios 1:10 dice que Dios todo lo metió en Cristo, todo lo metió en Cristo. Pero le estoy guardando dos textos para el final porque ya voy a ir cerrando. Entonces, lo que yo le iba a decir es que ¿cuántos años duró el Señor en su naturaleza humana? 33 años y medio. Gálatas 4:4 dice, nacido bajo la ley. Bueno, se lo voy a explicar en términos sencillos, términos humanos. Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un ¿qué? Cuerpo. Dios se ha manifestado siendo uno solo, en lo que comúnmente le llamamos una trinidad, una tricotomía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Pero no son tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, es uno solo. Y se manifestó como Padre, como Hijo y Espíritu Santo para poder salvarnos. Si Dios no se manifiesta de esa manera, no hay salvación. Yo no sé por qué hay gente que dice, eso es imposible. ¿Cómo Dios, siendo uno solo, se fue para allá, para acá, para acá? Y yo digo, esto es tan sencillo que uno lo ve en la naturaleza humana, que el hombre sí puede estar aquí una parte y la otra parte allá. ¿No se da cuenta que hay vecinas que el cuerpo lo dejan durmiendo y sacan la escoba a volar? O sea, ¿no ha visto gente que se dobla para maldad? Dios no se desdobló. Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como ¿qué? Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se manifestó como Dios, ya le dije, yo soy, Roy. Y en el Nuevo Testamento se está manifestando como Cristo. Como Cristo. Se lo voy a aplicar en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19. Y Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. Y Efesios capítulo 1, verso 18 al 21. Con esos tres textos yo cierro. Y este tema es extenso. Vamos a estar trabajando unos miércoles en lo que tiene que ver con el Evangelio del Reino. Es Cristo mismo. No que hay tres Cristos, dos Cristos. Entonces, ¿cuál? Nazareno. ¿Qué? No, resucitado, glorioso. Nos vamos a mirar. Y eso que nos saca otros textos con de más voltaje. O sea, más profundos. Donde nos dice que no miremos al Señor Jesucristo según la carne. Porque Él ya no está así en la carne, sino que lo miremos según el Espíritu. Porque dice 2 Corintios 3:17, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque me quedo mirándolo en la carne, lo veo con el madero. Ay, el Señor tuvo hambre. Cuando andaba en la naturaleza humana, el Señor se cansó una noche, acostó a dormir allá en la popa del barco, estaba cansado.
El Señor tuvo sed en su naturaleza humana. Hasta en la cruz dijo, uy, tengo una sed pero bárbara. Y le llevaron Gatorade. ¿Qué le lleva? Vinagre. Su naturaleza humana. Hoy Él no está diciendo tengo hambre. Por eso uno tiene que saber cantar. Por eso la alabanza a Dios hay que renovarla. Tantas cosas hay que ir renovando. Y yo a mí ¿qué? Yo conozco a Cristo. Pues conociéndolo a Él conozco hasta cómo es la alabanza. Porque es la alabanza al nombre de Dios. Vamos a mirar que la Biblia dice salten su nombre, glorifiquen su nombre, alaben su nombre. Y uno le canta a la necesidad. Le cantamos al pesar, le cantamos a la lástima, al que peca. Estoy cansado de caminar. Estos problemas grandes tengo que levantar mi mano. Y uno le canta a la necesidad y uno pone cara triste. Y Hebreos 13:15 dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Porque en su nombre hay poder. Porque Dios lo quiso así. Poner en el nombre de Cristo toda potestad, toda autoridad, todo reino, todo señorío, todo gobierno en el nombre de Jesucristo. Así Dios lo quiso. Colosenses 1:15 al 19. Dios lo quiso así. Y Filipenses 2:5 al 11. Con eso cerramos. Y ojo que tengo otro ahí bajo la manga que si me da el tiempo lo leo. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el mismo Cristo. O sea, Dios es invisible, pero Cristo lo hizo visible. Por eso decía, yo y el Padre uno somos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principado. Pues todo fue creado por medio de Él y para Él. Pastor, más despacio. ¿Por qué Dios se manifestó y se reveló ahora en el nombre de Cristo? Porque ese es o sea, Dios siendo divino, soberano, eterno, sublime, infinito, nos está hablando en un lenguaje humano. Un lenguaje humano. La persona de Jesucristo, su naturaleza humana. La persona de Cristo, su naturaleza divina. En Él estaban las dos naturalezas. Pero la humana quedó metida en la divina. Por eso le decía, los nombres del Antiguo Testamento quedaron metidos en un solo nombre. Porque desde el Antiguo Testamento, las Zacarías 14:9, lo leímos, o creo que no lo leímos. Que el nombre del Señor iba a ser uno solo. Y que el pueblo iba a saber su nombre. Así lo leímos. Y que no iba a haber más maldición. Sigamos leyendo Colosenses. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿De quién está hablando ahí? Voy a hacer la pregunta. ¿De Jesús en su naturaleza humana o de Cristo? Gálatas 4:4 dice, cumplido el tiempo, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Cumplido el tiempo, pero ya después en la cruz su naturaleza humana queda absorbida, metida y guardada en su naturaleza divina. Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre, se lo voy adelantando. 17. Y Él es antes de todas las cosas. Un día le dijo a los fariseos, yo soy antes que Abraham. Y le dijeron, ¿qué gente antes que Abraham? ¿Sabe qué dijo uno? Si yo lo cargaba él de niño. Cuando él era bebecito yo lo cargaba. Y él dijo, yo soy antes que Abraham. Este no tiene ni 30, bueno, no tiene ni 40 años que es antes que Abraham. Porque Él es antes de todas. Y todas las cosas en Él que. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. Para que en todo Cristo sea el ¿qué? Primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda ¿qué? Plenitud. O sea, el Padre, Dios quiso y Dios dijo, voy a poner en Cristo toda potestad, toda autoridad. Adorar a Cristo es adorar a Dios. Adorar a Cristo es adorar el Espíritu. Adorar a Cristo es adorar la palabra viva de Dios. Para que no hayan pelea. Entonces, ¿a quién adoro? Adórelo a Él. Para la gloria, dice, al Padre agradó. Vamos a leer Filipenses 2:5 al 11. Para ir cerrando, que aquí ya... Yo digo, Dios no la puso tan fácil, tan clara, tan liviana, y uno la pone dura, difícil, complicada. Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y pone primero a Cristo, Jesús, naturaleza divina y naturaleza ¿qué?
humana. Hagamos un alto. No se quede con Jesús de Nazaret porque nos quedamos con naturaleza humana. Lea el Nuevo Testamento. Después del sacrificio de Cristo usted no encuentra a Jesús de Nazaret por ningún lado. ¿Y tú qué pasó con Chuchito, con el Zarco? Ya ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo pusieron bajo su nombre. No lo va a encontrar. Por eso le hablaba de los tiempos de la Biblia. Los tiempos. Siga leyendo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es kenao, se despojó, vaciarse, tomando forma de siervo, hecho semejante a los que naturaleza humana. Y estando en la condición de hombre, estando ya hace tiempo, se humilló a sí mismo, lavarle los pies a los discípulos, nacer en un pesebre, escoger una familia estrato 1 para que lo criara, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre. Para que en el nombre de Jesús, se empieza a hablar de la naturaleza humana, se doble toda ¿qué? Rodilla que está en ¿dónde? Los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese ¿qué? Las dos naturalezas metidas en su nombre. Jesús por la misión, 33 años, una misión extraordinaria, la misión del Padre. Ahí está plasmado en Filipenses 2. El ser igual a Dios no lo estimó y todo lo que él vivió. O sea, yo no sé dónde sacan la mentira que Jesucristo fue multimillonario. Yo nunca le vi a él esas cosas. Si la Biblia dice que no tenía ni una almohada donde recostar la cabeza, y José y María en estrato 2, para no decir uno. La ofrenda de José y María en el templo es una ofrenda de pobres. Y al Señor le tuvo que trabajar construcción, que era la construcción de casas y cargar madera y andar con madera. Él se asoció con la cruz. Él sabía que iba para la cruz. Y entonces dice que, para que dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? El Señor. ¿Para la gloria de quién? ¿Para la gloria de quién? No como una frase de cajón. Por eso aquí no hay un letrero, Jesucristo es el Señor. A mí no me interesa. A mí no me interesa llenar estos letreros bonitos, son bonitos. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es todo. Pues no, porque Él dice, este nuevo pacto lo escribiré en sus mentes y en sus corazones. Lo que yo quiero es que este nombre, este poder, esta autoridad sea escrita en mi mente y en mi corazón. Yo pago una cortina que diga Jesucristo es el Señor. Llega la gripe y salgo corriendo. Llega el momento de prueba y empiezo a bramar, a llorar, a quejarme. ¿Y dónde está Jesucristo el Señor? Por eso, pues usted va a mi casa y me perdonará. Yo no tengo afiches. Uy, usted no es espiritual. Pues yo para tener afiches me meto la palabra de Dios en mi vida y la creo. El Señor. Bajo feo, no importa, Jesucristo es el Señor. ¿No dice que el nuevo pacto le va a escribir en dónde? Pastor, pero es bonito el letrero. Uno lo puede poner, obvio. Pero una frase de cajón, no, Jesucristo es el Señor cuando venga el examen. Efesios 1, 21 al 23 y cerramos. Ahora este es un estudio que llevamos pues meses, usted ya lo ha ido entendiendo, yo también lo he ido entendiendo, y vamos paso a paso. Jesucristo es el Señor. Seguiremos, tengo una cantidad de textos del Antiguo Testamento y del Nuevo para seguir aclarando ese tema el próximo miércoles. Efesios 1, 21 al 23 dice, del 20 dice, la cual operó en Cristo, está hablando de la grandeza, del poder de Dios, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se ¿qué? Que se nombra. ¿Sabe que el nombre de Cristo es nombre sobre todo qué? Nombre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y luego por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en. Le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Pensemos en unos nombres. La economía, Jesucristo es nombre sobre todo ¿qué? Que el enemigo, que las tinieblas, Jesucristo es nombre sobre todo ¿qué?
que la prueba, que el problema, eso son oportunidades, son plataformas de lanzamiento para ir a otro nivel. El nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo, ¿qué? Porque Dios le saltó hasta lo. Cualquier nombre, manifestación, esto se llaman teofanías, teodiofanías, manifestaciones de Dios. En el Antiguo Testamento, en sus nombres, cualquiera de todos estos nombres, usted y yo lo vamos a encontrar en la persona de Cristo, siendo el mismo Dios. Y entonces el Antiguo Testamento no lo leo como que no, si es poderoso, y no que hay que traerlo a la cruz, al sacrificio, y hacerlo nuevo, real, porque allá eran sombras, figuras. Leímos que Cristo era la roca que los seguía. Ahora Juan 7, 38, 39 dice, creo que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? O sea que acá la roca los seguía, ellos bebían de una roca, nosotros acá ya. ¿Qué le dijo el Señor en Juan capítulo 4 a la samaritana mujer? Ella estaba en el pozo representa la ley, la obra humana, el sacrificio, saque agua, eso por ahí estaba mujer todos los días sacando agua para saciar su vida, para llenar su vida, para transformar su vida. Agua, el agua es nada. Y llegó el Señor y le dijo, mujer, yo te voy a dar un agua, hablándole simbólicamente de la palabra de Dios, de la vida del Espíritu, de un cambio. Yo te voy a dar un agua, mujer, que te va a saciar para siempre y nunca más tendrás que venir acá a saciar tu sed. Y ella dijo, no, pues yo quiero esa agua. Y el Señor le dio un poquito, y con ese poquito salió y trajo toda la familia, los amigos, los vecinos. Tenía 5 maridos y los trajo para que arrepintieran, porque ella ya había arrepentido. Trajo hasta el último que tenía, que le estaba yendo bien con el último marido que tenía. El único problema era que era el esposo de la mejor amiga. Y lo trajo también, le diga, arrepienta, hermano, porque usted está casado y yo soy una mujer libre y yo ya. Y al otro 5 les digo, ustedes ni los quiero volver a ver, yo me quedo con Cristo porque este fue fiel. Este me sació. Yo le invito a que se ponga de pie, le demos gracias a Dios. Créame que para mí es un privilegio, con temor y temblor. Uno enseña la palabra de Dios, pero realmente uno enseña lo que tiene claro, lo que uno ha podido recibir de Dios. Este es un tema entre sencillo y profundo, pero yo he entendido que Jesucristo es el Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos y termine proclamando a Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Dice Hechos 4:12, dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, pues el nombre de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, en el nombre de Cristo, metido en Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es que es en Cristo que yo puedo conocer a Dios. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Es en Él que podemos conocer esa paternidad. Es en Él, es en Él. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese misterio de la piedad. Te manifestaste en carne, porque la promesa decía que era en la naturaleza humana que tú ibas a vencer al diablo, al mundo, la carne, la ley. Ibas a vencer todos nuestros enemigos. Hoy te damos gracias porque fuiste resucitado en el Espíritu, como dice tu palabra. Lo leímos, Señor, hoy. Hoy proclamamos el nombre de Cristo como nombre sobre todo nombre. Nombre sobre toda adversidad que estemos viviendo, toda dificultad, Señor, toda enfermedad, toda prueba. Tu nombre sobre toda tiniebla, tu nombre es sobre todo nombre. Y tu nombre, en tu nombre están sometidas todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu poder, tu gloria, tu manifestación, tu revelación, Padre, así te agradó, lo dejaste en el nombre de Cristo. Gracias porque es en Cristo que encontramos nuestro pastor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro restaurador, Señor. Hoy te damos gracias. Proclamamos que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, es el Rey, que todo lo sujetaste bajo nuestros pies, que nada hay que se salga de tus manos, que nuestra vida está gobernada por ti, Señor. Hoy te damos gracias. Queremos conocer tu nombre, saber el poder que hay en tu nombre, la autoridad que hay en tu nombre. Queremos alabar tu nombre cada mañana, cada tarde, cada noche, exaltar tu nombre, aclamar a Dios, dice los salmos, con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, ponele gloria en su alabanza, decid a Dios cuán grandes son sus obras
Enséñanos, Señor, que el fruto del labio sea que confesemos que Jesucristo es el Señor. Sácanos de la quejabanza, de estar renegando por lo natural, por lo que se le tiene que hacer frente, Señor, y poder proclamar el nombre sin igual, el nombre sin igual, el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Padre, porque así te plació, porque tenías un misterio escondido y guardado. Revelarte es en este nombre. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a tu palabra, encontramos que en Cristo están todas las cosas, que en el nombre de Cristo está la salvación, está el perdón, está la sanidad. En el nombre de Cristo están los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, la revelación. Gracias, Señor, por este nombre, porque en Cristo, en el nombre de Cristo, tenemos la herencia, la posición como hijos, disfrutamos de la salvación. Gracias por las buenas nuevas del Evangelio, porque nuestro Rey, nuestro Cristo, Señor, reina y gobierna sobre nuestras vidas. Gracias te damos, porque llevamos tu nombre en nuestras vidas, porque llevamos tu nombre en nuestro ser, porque es en tu nombre, Señor de gloria, que tenemos autoridad, que nos has dado autoridad sobre todas las cosas. Hoy nos rendimos al señorío de Cristo. Yo te invito a que cierres diciéndole: me rindo ante tu señorío y tu gobierno. Renunciamos al gobierno del alma, al gobierno de los sentimientos, del pesar, al gobierno de lo natural, de la maldad, del pecado, al gobierno, Señor, de lo vano. Renunciamos al gobierno de los hábitos ocultos de esta naturaleza y queremos el gobierno de Cristo para tener control. Como dice segunda de Timoteo, Señor 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder tener control en Cristo, poder en Cristo gobernar las circunstancias, las adversidades, las tentaciones que tenemos, Señor, poder en Cristo gobernarlas. Gracias, porque en Cristo somos restaurados, en Cristo somos levantados, en Cristo somos renovados, somos nueva criatura, y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Hoy te damos gracias, Dios. Yo solamente quiero cerrar diciendo una frase muy profunda, pero muy sencilla. Dios se cristalizó. Dios se cristalizó. Dios se nos reveló en Cristo. Dios se revela en plenitud, es en Cristo. Por eso Colosenses 2:9 y 10 dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Cristo. Cristo es eterno, Cristo es el Rey. Tomó naturaleza humana por un periodo de 33 años y medio, pero Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el Rey. Hoy te damos gracias. Bendito tu nombre. Dar un aplauso a ese nombre, sobre todo nombre. Amén.